Hola, bona tarda. Benvinguts i benvingudes a la conferència en línia Alimentació i Salut Femenina, on comptarem amb Raquel Bernácer, dietista, nutricionista, cuinera i també experta en alimentació en la menopausa. I bé, faré una miqueta una introducció sobre Fundesplai. Des de Fundesplai treballem una mica per conscienciar i animar a les persones a actuar per fer front als reptes socials, ambientals, climàtics que se'ns presenten. I bé, per aquest motiu doncs, organitzem diverses activitats en centres d'educació no formals, en esplais, en escoles, i llavors també estem formant molt amb el tema de l'alimentació saludable i sostenible, i de fet des de fa ja gairebé un any tenim una exposició muntada a la seu de Fundesplai, ubicada al Prat de Llobregat. Es diu Menys actua impacta, i bé, us compartirem tot seguit un vídeo perquè conegueu una miqueta més aquesta exposició i així també us animem a venir. Doncs bé, esperem que tingueu ganes de venir després d'haver vist aquest vídeo. Des d'aquí us hi convidem. I bé, també si volguéssiu saber més detalls, tenim també web oficial, menysactuaimpacta.org. I bé, més cosetes. La conferència d'avui s'emmarca dins del projecte Eat Life, que forma part del programa LIFE de la Unió Europea. I el projecte Eat Life busca contribuir a aconseguir els objectius del Pacte Verd Europeu i més especialment els de l'estratègia de la granja a la taula. I alguns d'aquests objectius doncs, són reduir la petjada de carboni dels aliments, garantir la salut alimentària i la disponibilitat d'aliments per tots i totes, i bé, en definitiva, garantir un sistema alimentari més just, saludable i sostenible. I vinculat una miqueta amb el projecte europeu, doncs és molt important, si us plau, que pugueu fer l'avaluació posterior de l'activitat. Projectarem també al final de la sessió uns qüestionaris, tant en català com en castellà. Podeu respondre en l'idioma que us sentiu més còmodes. I bé, també es podran formular preguntes després de la conferència de la Raquel. I bé, una mica per acabar aquesta introducció, doncs presento a la persona que és important, que és la Raquel, que la Raquel és dietista, nutricionista i cuinera, a més de divulgadora, i està més especialitzada en alimentació basada en vegetals i en salut hormonal de la dona, i llavors doncs, ajuda a dones a transitar cap a una menopausa doncs, més saludable i més plena. I també és autora de llibres com Lunes sin carne y Aprende a desayunar. Así que bienvenida, Raquel, y bueno, muchas gracias. Gracias. Por estar aquí con Gracias a nosotros. vosotros. Pues cuando quieras puedes Vale. empezar. Sí. Estupendo, pues creo que pondréis vosotros la presentación ahora aquí, ¿no? Para verla y así vamos comenzando. Bueno, pues nada, mientras sale la presentación os quiero dar las gracias primero a Fundesplai por la invitación y a todas las personas que estáis viendo esta conferencia ahora en línea o posteriormente, ¿no? La idea de hablar sobre alimentación y salud femenina, bueno, es un tema que a mí me empezó a atraer ¿no? de una forma personal, pues cuando te empiezas a dar cuenta de que te acercas a una edad donde, bueno, no se habla mucho del tema de la menopausia, no se habla mucho del tema de cómo la mujer debe cuidarse en esa etapa vital.
Y a partir de ahí fue pues, cuando empecé a especializarme y empecé a descubrir este mundo que, bueno, que es una oportunidad para todas nosotras, ¿no? La idea de esta charla la he estructurado, digamos, en 3 grandes bloques. Vamos a empezar con una pequeña introducción sobre la salud de la mujer, nada, una cosita muy, muy breve, un poco para ponernos en situación. Y luego las 2 grandes áreas donde me voy a focalizar es la alimentación de la mujer en la edad fértil, donde veremos las diferentes etapas o situaciones fisiológicas en las que se puede encontrar una mujer, y luego hablaremos de la alimentación en el climaterio, que es, bueno, pues todo ese proceso de transición hacia la menopausia, cuando la mujer pasa de ser fértil a dejar de ser fértil. Bien, para comenzar y un poco para ponernos en contexto, quiero empezar con esta frase que nos dice que la malnutrición intrauterina no solo conduce a bebés con menor peso o menos sanos, sino que impacta en la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles en la edad adulta. Es decir, ¿esto qué tiene que ver con la alimentación y la salud de la mujer? Pues tiene que ver mucho, porque en realidad esto es lo que nos está diciendo y es... En la ciencia de la nutrición, un campo pues, dentro de la nutrigenómica que llevamos muchos años o se lleva muchos años estudiando, es ¿no? cómo impacta precisamente la alimentación que tiene la madre durante el embarazo en el bebé. En el caso claro, sea un bebé de sexo masculino o femenino, ahora estamos hablando de la salud de la mujer, con lo cual es muy importante que entendamos que la salud de la mujer empieza justo en el momento de la fecundación, en el momento de la gestación. Veremos que el desarrollo de esa niña, de esa mujer hasta la edad adulta va a estar muy influida, y sabemos que está muy influida por la alimentación que han tenido los padres, en los niños también, ¿vale? Pero por la alimentación que han tenido los padres, tanto la madre como el padre, con lo cual es muy importante cuando pensamos en tener hijos, cuando pensamos concebir, bueno, pues que esa alimentación, ese estilo de vida de los padres, de ambos progenitores, sea lo más saludable posible para, bueno, pues hacerle las cosas más fáciles, ¿no? a ese futuro ser humano. Y entrando ya en lo que sería la alimentación de la mujer fértil, yo me voy a saltar la fase, ¿no? Estamos hablando del momento en que la mujer empieza a ser fértil, con lo cual me voy a saltar la parte de la niñez, de la infancia, de la niñez, y del momento, bueno, pues en que somos bebés, porque ahí pues no hay muchas diferencias. Las grandes diferencias empiezan a aparecer y los requerimientos nutricionales empiezan a ser más específicos cuando la niña pasa a ser mujer, ¿no? Esto es pues, un concepto un poco arcaico, un poco antiguo, pero es verdad, en el momento en que aparece la menarquia, es decir, la primera menstruación, la primera regla, la niña pasa a entrar en la etapa fértil, y ahí se produce una serie de requerimientos nutricionales. Y es muy importante que tengamos en cuenta que la adolescencia es una etapa nutricionalmente vulnerable. ¿Por qué? Porque se producen toda una serie de cambios biológicos y psicosociales que conducen pues eso, de la transición de la infancia a la edad adulta. Y aquí se producen muchísimos cambios hormonales. Y durante esta etapa, como había comentado antes, los requerimientos nutricionales aumentan porque es un proceso de crecimiento muy rápido y de un desarrollo muy rápido. ¿Qué ocurre además? Que durante esta etapa los cambios en los patrones dietéticos, los cambios en la actividad física, en el comportamiento alimentario son muy influenciables, y cada vez estamos viendo que lo son más, pues dado el contexto en el que se están desarrollando estas niñas, estas adolescentes, ¿no? con todo el tema de redes sociales y demás. Por lo tanto, es muy importante prestar atención a cómo están viviendo las adolescentes este proceso de cambio para acompañarlas y detectar alteraciones alimentarias. Es una fase donde es muy común que puedan aparecer trastornos de la conducta alimentaria como anorexia y bulimia, alimentación compulsiva y demás, con lo cual es muy importante que prestemos mucha atención a cómo
a cómo se están desarrollando durante esta etapa. Y aquí me quiero parar un momento porque algo ¿no? que ocurre durante esta fase de la adolescencia, que es la aparición de la menarquia, es el nombre, digamos, técnico para la primera menstruación, y me gustaría explicar, aunque sea por encima, porque el ciclo menstrual es muy complejo, está orquestado por muchas hormonas, pero sí que me gustaría, aunque sea, explicarlo por encima, porque me he dado cuenta desde que empecé a trabajar con mujeres que aunque estemos en la edad adulta, incluso acercándonos a la menopausia, no entendemos nuestro ciclo menstrual. Y es muy importante comprenderlo porque nos dice muchas cosas de nuestro estado de salud. De hecho, hace relativamente poco tiempo, creo que así ha sido la OMS, ha determinado el ciclo menstrual como el quinto signo vital, es decir, un signo vital es la temperatura corporal, la respiración, demás, ¿no? el latido del corazón. Entonces, es muy importante que las mujeres tengan un ciclo menstrual saludable. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que el ciclo menstrual empieza el primer día de regla, el primer día de sangrado. Tendríamos pues este día 1, que lo tenemos ahí arriba, ¿no? Como a las 12 del reloj, y que el ciclo menstrual tradicionalmente se ha dicho que dura 28 días, pero puede durar más, puede durar hasta 35 días y es un ciclo saludable, y puede durar menos, pueden ser ciclos más cortitos de 25 o 26 días y también es saludable. Aquí, bueno, pues os enseño un ciclo de 28 días porque también es muy práctico, muy cómodo para explicarlo. Pero es importante que sepamos que el primer día de ciclo es el primer día de manchado. Ese día es la menstruación, o sea, estos días son los días de manchado, pues es la menstruación, puede durar pues entre 5, 6, 7 días, y a partir de ahí aparecen las diferentes fases, que sería la fase proliferativa, la fase ovulatoria, que es cuando se produce la ovulación, y la fase secretora, ¿no? Entonces, aquí creo que va a quedar, no sé si queda más claro en esta diapositiva o no, porque aquí tenemos, pues, aquí sí que vemos la complejidad de lo que ocurre durante este ciclo, pues, de 28, 20 y pico, 30 días, en los cuales están muy claros estas dos fases. La fase folicular, que sería del día 1 al 14, y la fase lútea, que sería del 14 al 28, 29. ¿No? El día 14 sería el día de la ovulación. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Bueno, pues en la primera fase, la fase folicular, hay una serie de hormonas que empiezan a subir, ¿vale? Otras hormonas que no aparecen hasta la fase lútea. En este caso, lo que ocurre, el estrógeno empieza a subir, y ese estrógeno empieza a subir hasta el día 14, lo que hace es estimular la producción o la maduración de diferentes folículos del ovario. Es decir, los folículos son son óvulos potenciales, óvulos inmaduros. Entonces empiezan a madurar pues entre 10 y 12 hasta que el día 14 hay un óvulo que es un folículo que es el que madura del todo y del cual sale el óvulo. Ese es, ¿no? Pues el día de la ovulación. En paralelo, lo que ocurre en el útero, del día 1 al día 7 ocurre la menstruación, que es ese sangrado y es la descamación de la pared interna del útero. Una vez ha ocurrido esto, el estrógeno, cuando empieza a aumentar, lo que hace es empieza a formar, pues como si fuera esa camita en el interior del útero, en el interior del endometrio, ¿no? Y se empieza a engrosar la pared del endometrio. El endometrio sería la capa interna del útero, ¿no? Entonces empieza a engrosarse y después de la ovulación lo que ocurre es que esa capa sigue engrosándose, hasta que, si no ha ocurrido una fecundación, entonces fijaos que al final todas las hormonas caen, y esa señal en la que todas nuestras hormonas bajan prácticamente a cero, al mínimo, es cuando es la señal que produce la menstruación. Y esto va ocurriendo y se va repitiendo cada ciclo de 28, 20 y pico días durante toda la etapa fértil de la mujer, desde el primer día de la menstruación hasta la menopausia. Esto podría darnos para una charla completa, no voy a entrar más porque tampoco quiero liarnos, ¿no? Pero es entender, ¿no?, estas dos fases y cómo esas hormonas van a hacer también que nuestro cuerpo lo vayamos sintiendo en diferentes situaciones, pues nos puede dar un síndrome premenstrual o no, pero no voy a entrar aquí porque si no sería ya liarnos mucho. ¿Qué ocurre
En la mujer en la edad fértil. Bueno, pues la mujer en la edad fértil tiene una serie de necesidades nutricionales muy específicas, pues por esa condición de este ciclo menstrual, ¿no? Primero es muy importante, siempre que podamos, mantener un peso adecuado a nuestra complexión física y una ingesta adecuada de nutrientes. Y estos nutrientes de aquí son nutrientes claves, son nutrientes muy importantes que pueden condicionar la salud de la mujer e incluso puede condicionar la salud del futuro bebé si se queda embarazada. Uno de ellos es el ácido fólico o la vitamina B9 y es muy importante hacer una ingesta suficiente antes de quedarnos embarazadas y también durante el embarazo, ¿no? Cuando nos quedamos embarazadas lo típico es la suplementación, pero seguir una alimentación que sea rica en vegetales, por ejemplo, donde encontramos la vitamina B9, es muy importante. ¿Qué ocurre? Que en general la alimentación no es rica en vegetales. Entonces, podemos encontrar situaciones en las que la ingesta de vitamina B9 esté comprometida. Entonces, si se va a planificar un embarazo, es muy importante hacer una evaluación de la alimentación y si no se está ingiriendo suficiente vitamina B12, empezar con la suplementación incluso antes de que se produzca el embarazo. El calcio, bueno, pues también es otro nutriente muy importante, el cual la mujer debe hacer digamos, un acopio de este mineral durante toda la etapa fértil, porque durante la menopausia es muy habitual que comience una descalcificación ósea y el riesgo de osteoporosis, una vez entramos en menopausia, es muy elevado en la mujer y de hecho, digamos, en las últimas etapas de la vida, ya en la senectud, las fracturas que se producen como causa de osteoporosis son la primera causa de mortalidad de la mujer, con lo cual eso es muy importante tenerlo en cuenta. Vitamina D, por supuesto, también muy relacionada con el metabolismo óseo, exponernos al sol y si no tenemos unos niveles de vitamina D adecuados, suplementarnos. Esto siempre, obviamente, con el consejo de un profesional. Hay que realizar una ingesta suficiente de hierro, precisamente por las pérdidas menstruales donde perdemos, hay mujeres que pierden mucha sangre, con lo cual es importante seguir una alimentación que sea muy rica en hierro. Luego veremos, os daré algunos detalles de cómo hacer este tipo de alimentación. Vitamina C, vitamina B12, zinc, selenio y proteínas. Aparte del resto de nutrientes, obviamente, pero a esos hay que prestarles especial atención. ¿Cuáles serían esas recomendaciones a nivel general para la mujer en edad fértil? Bueno, pues importantísimo seguir una alimentación o consumir alimentos que sean variados, siempre que podamos que sean de producción local, de temporada, que sean ricos en fibra, como las legumbres, los cereales, los granos enteros, las frutas y las verduras. Muy importante hacer una ingesta de proteínas de buena calidad y magras, en el caso de que se consuman animales como aves, cerdo magro, pescado, huevos y luego dentro de las proteínas de origen vegetal, legumbres y derivados de estas legumbres como puede ser el tofu, el tempe o demás y frutos secos también. Consumir grasas saludables y aquí tendríamos el aceite de oliva, las semillas y el aguacate. Reducir los alimentos ultraprocesados y el azúcar, es decir, comer lo mínimo que podamos. Si podemos dejar de consumir alimentos azucarados, mejor. Si dejamos de consumir alimentos ultraprocesados, mejor. Limitar siempre al máximo también el consumo de alcohol. Consumir bebidas sin calorías, como el agua, el té, el café o infusiones sin azúcar. Y eso es muy importante, ser físicamente activas y practicar ejercicio físico. ¿Qué ocurre en el embarazo y en la lactancia? Bueno, pues aquí entramos en un momento, en una etapa fisiológica especial de la mujer, donde se producen, pues, obviamente, cambios fisiológicos muy importantes que hacen que los requerimientos de la mujer aumenten. Pero no hay que comer por dos, ¿vale? Eso es un mito y no es necesario comer por dos. Sí que hay que prestar atención a algunos nutrientes donde, bueno, pues como comentaba, esos requerimientos aumentan ligeramente, con lo cual es muy importante. Yo siempre aconsejo, si nos quedamos embarazadas, una visita al nutricionista que nos haga una revisión, que nos haga una buena pauta y hacer pues una o dos sesiones a lo largo del embarazo es más que suficiente para asegurarnos de que estamos tomando, estamos siguiendo una alimentación adecuada y estamos cubriendo esos nutrientes. Obviamente, también es cierto que determinados nutrientes se suplementan, con lo cual, bueno, pues hace la suplementación, pero eso no significa que tengamos que obviar
una alimentación saludable porque estamos tomando a lo mejor el ácido fólico y el yodo durante el embarazo, ¿vale? Entonces aquí también tenemos, si os fijáis, son prácticamente nutrientes muy similares a los que había comentado antes: ácido fólico, el yodo, el hierro, el calcio, el zinc, magnesio, potasio y vitaminas del grupo B. Es lo que os comentaba, ¿no? Que es muy importante hacer esas revisiones durante el embarazo de cómo estamos alimentándonos, porque una alimentación adecuada durante el embarazo es la mejor preparación para la lactancia materna. Durante la lactancia materna, los requerimientos nutricionales de la mujer siguen aumentados para precisamente producir la leche. Y bueno, siempre que podamos es aconsejable realizar lactancia materna, porque eso tiene una serie de beneficios sobre el bebé y sobre la madre, sobre la mujer, como la protección contra enfermedades, reducción de los costes obviamente asociados al cuidado de la salud de la alimentación del bebé, reduce el riesgo de sobrepeso en niños y reduce el riesgo de cáncer de ovario y mama en la madre. Obviamente, si no se quiere o no se puede dar lactancia materna, existen leches de fórmula que están muy bien formuladas y muy adecuadas también para el crecimiento y el desarrollo de los bebés, ¿vale? Bien, pues vamos a entrar en la parte del climaterio, vamos a entrar ya en lo que sería esa fase en la que la mujer empieza ya a dejar de ser fértil. ¿Y qué es lo que ocurre con las hormonas? ¿Qué es lo que está ocurriendo con la salud de la mujer en esta etapa, que es muy importante ser conscientes de ello? Bueno, aquí no sé si se ve muy bien, esto es un poco para aclarar conceptos, ¿vale? Tenemos diferentes conceptos cuando hablamos de la menopausia. La menopausia es la fecha de la última menstruación que ha tenido la mujer. Solo podemos saber cuál ha sido la última menstruación cuando retrospectivamente, es decir, consideramos la menopausia la última menstruación de 12 meses atrás, ¿no? En el último año. Entonces, claro, una mujer puede empezar con desarreglos en la menstruación. Puede empezar a lo mejor pues que tiene una falta un mes, luego le viene 2 meses seguidos, luego tiene 3 meses de falta, luego le viene 6 meses seguidos, y puede empezar varios años con este vaivén de ahora tengo la menstruación, ahora no tengo la menstruación. Entonces, importante tener claro que la menopausia es la última regla, y esa última regla solo la podemos saber cuando hayan pasado 12 meses sin menstruar. Todo lo que ocurre antes lo conocemos como premenopausia o perimenopausia. Y esa etapa se considera que suele empezar a partir de los 40 años. O sea, fijaos que nadie nos dice que a partir de los 40 podemos empezar ya a tener síntomas de perimenopausia. Y a esto le pasa a muchas mujeres que empiezan, pues lo más típico son desarreglos en el ciclo. El ciclo se acorta, pues a lo mejor mujeres que tenían ciclos de 30 días, de repente se empiezan a dar cuenta que tienen pues ciclos de 28, de 25, de 26, cada vez es más cortito. Normalmente se dan cuenta cuando en un mismo mes tienen la regla 2 veces, porque se han acortado esos días, ¿no? Entonces, esos suelen ser los primeros síntomas de que ya empezamos con ese baile de hormonas, ¿no? Una vez hemos tenido la menopausia, entramos en la posmenopausia, que sería pues todos los años ya en los que la mujer deja de tener la menstruación. Y el climaterio se entiende como todo el proceso que va desde la premenopausia hasta la posmenopausia, normalmente pues desde los 45 años más o menos hasta los 70, que es cuando ya se considera que entramos en la senectud, en la tercera edad o demás, ¿vale? Aquí lo tenemos también, lo veis reflejado en lo que serían los niveles de estrógeno, ¿no? En la premenopausia, que sería pues quizás en la edad fértil, pues desde que empezamos, la mujer tiene la primera menstruación, hasta los 35, 45 años. De hecho, hay mujeres que incluso a los 35 años ya pueden empezar también, ahí lo consideraríamos una menopausia precoz, pero sí que es cierto que podemos empezar a notar síntomas desde antes de los 40, ¿vale? Aunque oficialmente, aunque normalmente se suele considerar a partir de los 40. Tendríamos aquí la perimenopausia. La edad
media en la que aparece la menopausia en las mujeres, al menos aquí en España, es alrededor de los 51 años, pero obviamente puede aparecer antes y puede aparecer unos años más tarde, ¿vale? Y luego ya entraríamos lo que sería la postmenopausia. ¿Qué ocurre durante la perimenopausia? Pues el ciclo menstrual durante la perimenopausia es como una montaña rusa, porque ese ciclo que hemos visto al principio, ¿no? Que está muy bien orquestado por las hormonas que segregan la hipófisis, que se segregan desde el cerebro, las hormonas que segregan los ovarios, todo eso está muy bien orquestado cuando está bien. Hay mujeres que tienen problemas, pero ya entraríamos en patologías, pero cuando la mujer está sana, eso está muy bien orquestado y no es como dices, yo es que soy súper regular, pues cada 28 días, ¡pam!, regla, ¿no? Y eres como muy regular. ¿Qué ocurre? Pues aquí empiezan los niveles de estrógeno, hay ciclos en los que pues a lo mejor suben más de lo que tocan o no llegan a subir lo que tendría que tocar para que se produzca la ovulación, y es cuando empezamos con esa montaña rusa de hormonas y empezamos ya no solamente a verlo manifestado en la menstruación, sino también es cuando empiezan a aparecer los sofocos, los cambios de humor, nos damos cuenta que de repente estamos acumulando más grasa en la zona más abdominal, empezamos con dolores articulares, aparece el síndrome genitourinario con problemas pues desde pérdidas de orina, sequedad vaginal, más riesgo de infecciones urinarias, de infecciones vaginales, y todo esto está ocasionado por los cambios hormonales, por el descenso de las hormonas como el estrógeno. Bueno, aquí tenéis las principales hormonas sexuales en la mujer, el estradiol, la progesterona y la testosterona. También tenemos testosterona las mujeres y también lo necesitamos y es importante. No lo tenemos al mismo nivel que tienen los hombres, pero los hombres también tienen estradiol, por ejemplo, ¿vale? También tienen estrógenos, pero los niveles están diferentes. Es muy importante también que entendamos que la menopausia no es una enfermedad. La menopausia es un proceso vital, es una fase más de la vida de la mujer. Hay que darle la visibilidad que se merece, hay que hablar de ella porque llegamos a esta etapa sin tener ni idea de lo que ocurre. ¿Vale? Entonces es muy importante que hablemos de ella, que le demos visibilidad. No es una enfermedad, pero tiene una serie de síntomas que tenemos que conocer. Tenemos que conocer para entender qué es lo que nos está pasando y por qué nos está pasando. Y es importante también que sepamos que la menopausia es mucho más que sofocos y que sudores nocturnos, porque quizás este es el síntoma que es más habitual, que cuando hablas de menopausia, o dices, está menopáusica, y te viene, ¿no?, la imagen de la mujer que está ahí con el abanico, ¿no?, que tiene mucho calor. Sí que es verdad que alrededor del 80% de las mujeres que entran en menopausia pueden tener o tienen sofocos, con lo cual es un gran número, así que casi todas tendremos o sentiremos algún tipo de sofoco. El porcentaje de mujeres que realmente les condiciona el estilo de vida porque tienen sofocos y sudores nocturnos que realmente, bueno, pues no pueden dormir, con lo cual eso al final pues te afecta a tu día a día, o sofocos que realmente, bueno, pues empapas la ropa, ¿no? Este porcentaje es menor, es creo que alrededor de un 20%, si no recuerdo mal. Pero es importante que entendamos que, bueno, que es una fase y que hay maneras de atajar este tipo de sintomatología. En el caso de los sofocos, cuando se convierten en un síntoma que nos condiciona la calidad de vida, es muy importante consultar con el médico, con el ginecólogo, para evaluar si somos candidatas a terapia hormonal para la menopausia, ¿vale? Ha habido mucha controversia con la terapia hormonal para la menopausia, pero bueno, hoy sabemos que hay mujeres que son candidatas que pueden tomar terapia hormonal para la menopausia, que el riesgo de cáncer, ¿no?, que es mi gran miedo que tenemos con el tema de la terapia hormonal, es muy bajo con las dosis que se están utilizando. Siempre que la mujer sea candidata, que quiero decir que si hay antecedentes de cáncer hormonodependiente o se ha tenido un cáncer hormonodependiente, no se aconseja este tipo de terapia. Por eso es importante dejarse aconsejar por el profesional sanitario, ¿vale?
Aquí tenéis algunos de los síntomas que ya os he adelantado sobre que suelen aparecer en la perimenopausia, como bueno, pues esas alteraciones en el ciclo menstrual que os he comentado antes, sofocos y sudoraciones nocturnas, hay un cambio en el patrón del sueño. Muchas mujeres pues se despiertan a medianoche, les cuesta conciliar el sueño o pueden tener situaciones o momentos de insomnio. Hay alteraciones también en el bienestar emocional y en la salud mental. Hay muchas mujeres mal diagnosticadas con depresión cuando en realidad lo que ocurre es que bueno, pues están en una situación de perimenopausia con unas hormonas muy bajas y eso les causa alteraciones emocionales. ¿Vale? Entonces, esas mujeres se benefician muy bien, si son candidatas de nuevo, de la terapia hormonal, porque entonces bueno, pues, les ayuda, ¿no? Pues a sortear ese bache relacionado con la salud emocional y con el bienestar emocional y la salud mental. Pueden aparecer también síntomas físicos, pues cambios en el peso, el cabello se cae más, se debilita, queda más fino, cambios en la piel también pues cada vez es más fina, aparecen pues más arrugas, se seca más, dolores articulares, dolor en las mamas, tensión muscular, todo esto pueden ser síntomas de la perimenopausia. Las digestiones también se pueden ver alteradas, pueden aparecer alergias o incluso problemas con la histamina y el síndrome genitourinario que os comentaba, que son esas alteraciones que se producen en el aparato genitourinario, que pueden ir pues, desde las típicas pérdidas de orina a bueno, pues problemas muy, muy incómodos como es el tema de la sequedad vaginal. La menopausia también tiene sus riesgos y bueno, pues no es justo, no es justo que porque ¿no? Dejemos de producir hormonas aumente el riesgo de determinadas patologías, pero bueno, esto lo que nos está demostrando es que los estrógenos tienen un papel protector en la salud de la mujer y cuando entramos en menopausia hay mayor riesgo de demencia. De hecho, la enfermedad de Alzheimer está más presente, parece ser que está más presente en mujeres que en hombres y que está muy relacionada con la menopausia y con esos estrógenos, con esa protección que causan los estrógenos. Hay mayor riesgo de diabetes tipo 2, sobre todo de osteoporosis, de enfermedad cardiovascular, de depresión y de cáncer. Esto no quiere decir que esté todo perdido. La prevención es muy importante y es lo que comentaba antes. Cuanto antes comencemos a hacer prevención, mucho mejor. Y si la hacemos ya desde la etapa fértil, con el tema de la osteoporosis, por ejemplo, con el tema del cáncer, de la enfermedad cardiovascular o de la diabetes, ahí entra en juego la alimentación y el estilo de vida. Con el tema de la depresión y la demencia, bueno, pues también, ¿no? De saber gestionar el estrés, mantenernos pues, intelectualmente activas y demás. Pues todo esto es muy importante también. Y durante la menopausia, uno de los grandes cambios que se producen y que más preocupan a las mujeres son los cambios físicos, son los cambios corporales. Y parece que ocurre como una especie de metamorfosis, ¿no? Y yo en consulta me veo mucho, me vienen mujeres que dicen, Raquel, es que de repente no me reconozco en el espejo o de repente es que yo tenía un cuerpo, era una persona pues que estaba bien, estaba relativamente delgada y de repente pues que ya no me cabe la ropa de antes, he echado tripa, estoy flácida y todo esto es debido no solo a la menopausia, sino también al paso del tiempo, a la edad. ¿Vale? Esto es importante porque aquí muchas veces decimos que es la menopausia la que causa estos cambios corporales y en realidad esos cambios corporales, el aumento de peso que es debido exclusivamente a la menopausia suele ser entre 1, 2, 3 kilos, no más. El resto de peso que coge la mujer viene determinado por la edad, porque nos hacemos mayores, y luego por el estilo de vida, porque nuestro cuerpo cambia, pero seguimos comiendo igual que comíamos antes y sin movernos, pues igual que que no nos movíamos antes. Y todo eso hay que cambiarlo. ¿Vale? De hecho, a partir de los 30 años perdemos alrededor de un 0,7% de masa muscular.
Y esta pérdida se acelera durante la perimenopausia, precisamente porque dejamos de producir estrógenos, o sea, se produce ese descenso de estrógenos, pero también de testosterona. La testosterona es una hormona que nos ayuda a facilitar la producción de masa muscular. Y este ritmo de pérdida de 0,7% vuelve a restablecerse tras la menopausia, una vez ya hemos dejado de menstruar. ¿Qué ocurre? Que claro, esta pérdida de masa muscular del 0,7% ocurre tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Es propia del envejecimiento, es propia de la edad. Y si pensamos en esas personas muy mayores, fijaos cómo son estructuralmente. Son personas que no tienen masa muscular, que decimos son como un saco de piel y huesos, porque el envejecimiento hace eso, hace que perdamos esa masa muscular. Por eso es muy importante esa prevención con la alimentación y con el ejercicio físico, como ahora vamos a ver. ¿Cuáles son las consecuencias de la pérdida de la masa muscular? Bueno, pues por un lado el metabolismo se vuelve más lento. La masa muscular es el tejido metabólicamente activo que más quema grasa. Entonces, yo siempre digo, ¿quieres una pastilla mágica para quemar grasa? La mejor masa muscular, entrena la fuerza. Trabaja tus músculos, ¿vale? No es necesario ponerse como un culturista. Muchas veces tenemos ese miedo, ¿no? De que si hablamos de entrenar la fuerza o trabajar con pesas, nos vamos a poner, bueno, pues no sé, pues eso, ¿no? Como esos culturistas que podemos ver en la tele. No te vas a poner así. Lo que hay que hacer para ponerse así es tanto que es imposible, ¿vale? Entonces, quitaos este miedo de la cabeza y empezad, por favor, a coger las pesitas no, las pesas, nada de pesas rosas ni de pesas de 1 o 2 kilos, a partir de 3 para arriba. Hay que darle estímulo al músculo, ¿vale? Cuando perdemos masa muscular, además aparece lo que se llama resistencia a la insulina, que es lo que hace al final, favorece un aumento de peso a partir de la grasa y aumenta el riesgo de diabetes tipo 2. Y además, si no tenemos una masa muscular fuerte, hay más riesgo de caídas y de osteoporosis. ¿Qué ocurre además durante la menopausia? Hay ese cambio en el patrón de distribución de la grasa y dejamos de acumular grasa en la parte, digamos, más de la pierna y de los glúteos y pasamos a acumularla en el abdomen, ¿no? Nos convertimos un poco en un perfil como un hombre, es decir, los señores que no se cuidan ponen la grasa en la tripa. Entonces, las mujeres, cuando dejamos de producir hormonas, pues hormonalmente, entre comillas, hablando de las distancias, seríamos más parecidos a un hombre y de ahí que se vaya acumulando esa grasa también a nivel abdominal. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque la grasa visceral puede llegar a ser entre un 15 y un 20% de toda la grasa corporal. Esta grasa pues, es la que no causa estos cambios en la forma de la mujer y que genera mucha frustración, y es un tipo de grasa que es muy peligrosa porque aumenta, bueno, pues tiene una serie de riesgos: reduce la sensibilidad a la insulina, aumenta la inflamación, los triglicéridos, el colesterol, favorece el hígado graso, aumenta testosterona, aumenta los estrógenos también y aumenta el riesgo de síndrome metabólico. Entonces, lo que ocurre es que, ¿no?, pasamos de lo que sería esta forma más de pera, esto es como una explicación muy clásica, pero que es muy visual, que pasamos de esta forma pues, como más de pera a esa forma más de manzana. Bueno, pues ¿cómo podemos trabajar la composición corporal o la recomposición corporal? A mí no me gusta hablar de pérdida de peso, aunque muchas veces es necesaria esa pérdida de peso, pero trabajemos la recomposición corporal, eliminemos el exceso de grasa y potenciemos la formación de masa muscular. Con lo cual, lo primero es sentido común. Hay que tener muy claro de dónde partimos y hacia dónde nos dirigimos. Si somos una mujer que nunca ha hecho ejercicio físico, pues hay que empezar poco a poco, ¿vale? Entonces, importantísimo realizar o tener un programa alimentario que esté adaptado a esa mujer, a sus propias circunstancias, a sus factores de riesgo, a sus síntomas dentro de la menopausia o de la perimenopausia, siempre que podamos cocinar en casa, porque esto nos va a garantizar pues, que cocinemos alimentos más saludables, evitar al máximo los alimentos ultraprocesados y movernos. O sea, al final el antídoto para retrabajar esa composición corporal es ejercicio de fuerza y una dieta que sea rica en proteínas. Es algo que también me veo mucho en consulta, mujeres que vienen con una dieta muy pobre en proteínas, y el músculo está hecho de proteínas y necesitamos aumentar el contenido proteico de la alimentación en esta etapa.
También, muy importante, la mejor dieta, y lo entrecomillo porque no me gusta tampoco la palabra dieta, porque la palabra dieta tiene como esta connotación de restricción y de que empieza y termina. Yo hablo más de cambios, cambios alimentarios o de pauta alimentaria, es lo que yo le entrego a mis clientes, es una pauta alimentaria, pero bueno, como tenemos muy metido ese concepto de dieta, la mejor dieta es la que te funciona a ti y que puedes sostener durante toda la vida, con lo cual deja de ser una dieta según este concepto tradicional de hoy empiezo la dieta y ya he terminado la dieta. No, es que hoy empiezas a comer de forma saludable y sigues comiendo de forma saludable durante toda tu vida. ¿Cómo tiene que ser la alimentación en la perimenopausia? Pues como os comentaba, tiene que estar adaptada individualmente a la mujer, a nivel energético y a la situación de cada mujer, sin entrar en esa famosa cultura de dieta, y tiene que estar orientada a reducir el riesgo de anemia, porque sí que durante la perimenopausia, con todos esos cambios en el ciclo menstrual, sobre todo al principio cuando se empieza a cortar, al tener ciclos más cortos menstruamos más veces, con lo cual hay mayor riesgo de anemia. Pues esta alimentación tiene que estar orientada a reducir el riesgo de anemia, a reducir el riesgo de osteoporosis, de enfermedades cardiovasculares y a reducir los síntomas que aparezcan, pues ya dependerá de cada mujer, y también a reducir el riesgo de cáncer. Ahora os voy a dar algunas pinceladas ya para ir cerrando, algunas pinceladas o recomendaciones para prevenir algunas de estas situaciones, ¿no? Entonces, primero, para reducir el riesgo de anemia, y esto durante la perimenopausia, incluso durante la edad fértil, es muy importante consumir alimentos ricos en hierro junto con alimentos ricos en vitamina C. ¿Por qué? Porque la vitamina C es un nutriente, un componente que sabemos que favorece la absorción del hierro, sobre todo del hierro vegetal, que el hierro vegetal no se absorbe tan bien como el hierro animal. Eso es muy importante en mujeres vegetarianas o veganas. Aquí tenéis los principales alimentos ricos en hierro: moluscos de concha como los mejillones o las almejas, la carne roja, los huevos, las legumbres, la quinoa, el tofu, el tempe, los cereales enriquecidos, los vegetales de hoja verde, semillas como el cáñamo, la chía, el lino y la calabaza, anacardos, almendras y frutas desecadas. Si estos alimentos los tenemos presentes durante toda la semana y los combinamos en la misma comida con alimentos ricos en vitamina C, pues estamos favoreciendo, estamos garantizando que ese hierro se absorba mucho mejor. Un ejemplo muy sencillo: una ensalada de legumbre, una ensalada de garbanzo a la que le ponemos tomate, pimiento y luego pues, le puedes poner un poquito de cebolla, un huevo y atún si quieres, ¿vale? Entonces fijaos que la legumbre, los huevos contienen hierro, el tomate, el pimiento contienen vitamina C, pues ahí estaríamos pues de alguna manera haciendo esa combinación ganadora para favorecer la absorción de hierro. Para la osteoporosis, la osteoporosis es un tema bastante complejo porque no tenemos como muy interiorizado que la salud del hueso depende del calcio, ahora de la vitamina D también, pero el metabolismo óseo es muy complejo e intervienen muchos factores, muchos nutrientes. No solo el calcio y la vitamina D, sino también el magnesio, el potasio, la vitamina K, la vitamina C, el zinc, las proteínas y de forma negativa el exceso de sal. Factores de estilo de vida que nos afectan a la salud del hueso es el ejercicio físico, con lo cual practicar ejercicio físico de fuerza y de impacto, como puede ser correr y saltar, si los combinamos mejor, fortalece los huesos. Y fumar iría en detrimento de la salud ósea. Aquí os dejo algunos ejemplos de alimentos en algunas cantidades de lo que serían unos 250 miligramos de calcio, para que tengáis una idea de cuánto calcio estáis tomando, ¿vale? Si queréis prestar un poquito más de atención al aporte de este nutriente. Pero bueno, yo lo que sí que os aconsejaría es que si necesitáis realizar una dieta rica en calcio, donde prestemos atención también, ¿no?, al resto de nutrientes para prevenir la osteoporosis, que os dejéis asesorar, ¿vale? Para prevenir las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, por ahora de lo que tenemos más evidencia es de la dieta mediterránea, ¿no? Y la dieta mediterránea es una dieta que es muy rica en vegetales, en fibra, en antioxidantes y en fitoesteroles, donde hay presencia de pescado azul, con lo cual los omega 3 son muy importantes, no hay carnes procesadas,
ni mantequilla o exceso de mantequilla, ni exceso de quesos grasos, ni de alimentos ultraprocesados. El UPFS, lo he puesto ahí las siglas, pero son alimentos ultraprocesados. Es decir, es una alimentación baja en grasas saturadas y muy rica en antioxidantes, en grasas insaturadas, grasas saludables, en fibra y demás. Y ya para ir terminando, para reducir los síntomas vasomotores, es decir, los sofocos, aquí la verdad es que una alimentación en la que incluyamos fitoestrógenos nos puede ayudar dependiendo también del caso. Hay mujeres que, pues aunque introduzcan soja en su alimentación, pues no les va a ayudar. Pero hay otras que una alimentación donde tengamos estos fitonutrientes, pues les puede ayudar. Y aquí tenéis una lista de alimentos, no solamente la soja contiene fitoestrógenos, las semillas de lino también, los garbanzos, el sésamo y los pistachos. Así que para terminar, bueno, además, ¿no?, de lo importante que es prestar atención a todas las fases a todas las fases vitales de la vida de la mujer y todas esas necesidades nutricionales especiales que tenemos en cada una de las fases, para mí es muy importante que nos quedemos con que en esta última etapa, ¿no?, donde se producen los últimos cambios fisiológicos de la mujer en el climaterio, es una fase vital muy importante por la que todas las mujeres vamos a pasar, con lo cual tenemos que conocerla. Cada mujer la va a vivir de forma diferente. Cada mujer vivirá una transición a la menopausia de forma diferente. Por eso es importante conocer los síntomas y escuchar a nuestro cuerpo. La primera línea de tratamiento siempre es el estilo de vida, con lo cual hay que repasar alimentación, hay que repasar la actividad, el ejercicio físico, la gestión del estrés, el patrón de sueño, también las relaciones sociales, porque en el momento que hablamos también pues, con otras mujeres, y no solo mujeres, con hombres también, nuestras parejas, si tenemos parejas hombres, es importante que sepan también por lo que estamos pasando nuestros hijos, los padres, los amigos, o sea, todo es muy importante que toda la sociedad comprenda que esta fase de la mujer es muy importante, que está invisibilizada y que le tenemos que dar mucho más valor. Y cuando los síntomas son muy graves y el cambio de estilo de vida no es suficiente, entonces hay que valorar con el facultativo, con el médico, la terapia hormonal para la menopausia. Así que ya para terminar, creo que volviéndonos a ese concepto de la metamorfosis, de esos cambios que se producen en el cuerpo y que nos frustran tanto, creo que la menopausia es un proceso que lo podemos convertir en una oportunidad para la mujer, porque bueno, pues ya tenemos mucha experiencia, estamos como ya muy de vueltas de la vida y es un momento pues para cuidarnos más, para querernos más y para convertirnos en mariposas. Así que muchas gracias por vuestra atención, deseo que os haya gustado y yo creo que nos queda igual un poquito para una pregunta. Muchas gracias, Raquel. Nos quedamos con esta frase, que ha quedado muy bien. Sí que veo que por el chat hay alguna pregunta por aquí. Vale, la primera pregunta es de Mireia, que te comenta si es compatible una dieta saludable en la menopausia y una dieta baja en proteína de origen animal. Sí, absolutamente. Sí, yo de hecho tengo clientas que son vegetarianas. Sí que es verdad que uno de los puntos importantes en la alimentación durante la menopausia es ese riesgo de resistencia a la insulina, que suele aparecer, al final acaba apareciendo esa resistencia a la insulina, y esa resistencia a la insulina lo que hace, resumiendo mucho, es que nuestro cuerpo no es capaz de gestionar tan bien los hidratos de carbono. Entonces, como no se gestionan tan bien esos hidratos de carbono, esa glucosa que entra en la sangre, esa glucosa se queda por ahí, no la podemos utilizar, entre comillas, entonces el cuerpo la almacena en forma de grasa y normalmente en la zona abdominal. Con lo cual, cuando hacemos una dieta más de estilo vegetariano o vegano, la proteína la obtenemos de las legumbres,
Y bueno, pues utilizamos las legumbres que también nos aportan hidratos de carbono, pero sí que hay otros alimentos que son muy ricos en proteínas y son más bajos en hidratos de carbono, como puede ser el tofu, puede ser el tempe, puede ser la proteína vegetal texturizada, puede ser el seitán. Entonces, opciones hay y sí que es posible y es compatible. Perfecto. Veo que también nos preguntan si en este periodo se estabilice de alguna forma con un nivel hormonal distinto. No sé si entiendo bien la pregunta. Lo que ocurre al final, cuando termina la menopausia, los niveles hormonales, o sea, lo cierto es que lo que decía, cada mujer lo va a vivir de forma diferente y podemos podemos entrar en menopausia, es decir, dejar de tener menstruación, pero seguir con síntomas, ¿vale? Lo que sí que es cierto es que en el momento que dejamos de tener la menstruación, los niveles ya de hormonas están muy bajos, muy, muy bajos. Y entonces, de alguna manera, es como esos niveles están ya estables, están bajitos y de lo que se trataría en ese momento, bueno, es de si hay sintomatología y tratándola. También nos preguntan, bueno, cuál sería el plan nutricional cuando hay una endometriosis. En este caso, el tema es que el tema de la endometriosis a nivel alimentario, así como el síndrome de ovario poliquístico, sí que se soluciona muy bien con dieta. Con la endometriosis es más complejo, ¿vale? Sí que una alimentación antiinflamatoria puede ayudar mucho en el caso de la endometriosis, porque también se produce esta inflamación y además hay que tener en cuenta que en la menopausia también aparece una inflamación de bajo grado, así que el tipo de alimentación tiene que ser también una alimentación antiinflamatoria, con lo cual, plan nutricional, pues para mí sería eso, una alimentación que sea de perfil antiinflamatorio. También, vale, quedan dos preguntas. Nos preguntan si a nivel práctico se acaban los sofocos. Se acaban, lo que pasa que no se sabe cuándo. Hay mujeres que desafortunadamente pues tienen, después de incluso entrada ya en posmenopausia, siguen teniendo sofocos, ¿vale? Esto no hay una regla, no hay una regla. Cada mujer es diferente y la va a vivir de forma diferente. Vale, perfecto. También nos preguntan si el ayuno intermitente puede ayudar a estabilizarnos hormonalmente. Yo desconozco cuál es el efecto que puede tener el ayuno intermitente en las hormonas a nivel de las hormonas sexuales, que son las que nos interesan a nivel de la, ¿no? de la etapa Ujú. fértil y de la menopausia. Lo que sí que es verdad es que el ayuno intermitente puede ser útil en determinadas mujeres donde puede haber cierta resistencia a la insulina y necesitamos como controlar mejor esos niveles de insulina, ¿no? La insulina no deja de ser una hormona también. Entonces, habría que ver más a nivel general de qué hormonas estamos hablando y de cuáles son las necesidades que tiene esa mujer respecto a utilizar o no el ayuno intermitente. Pero bueno, al final el ayuno intermitente para mí es más importante que dejemos espacios sin alimentarnos entre las comidas principales, o sea, intentar evitar los picoteos entre horas, ¿vale? Ujú. Y realizar desayuno, comida y cena, y sí que tener un buen ayuno nocturno, pues de unas 12 horas, más que meternos en esa obsesión de los 12 horas, 16 horas sin comer, 8 horas tal. Yo creo que es más fisiológico lo otro, pero bueno, hay opciones y esto hay que personalizarlo. Perfecto. Bueno, mira, veo que ha salido otra a raíz de lo que comentabas de la alimentación antiinflamatoria. Bueno, te preguntan que cuál es la alimentación. Bueno, es un tipo por ejemplo, la dieta mediterránea que tiene un perfil antiinflamatorio y al final de lo que se trata es una alimentación que es muy rica en fibra, es rica en antioxidantes, es rica en omega 3, es rica, por ejemplo, también en alimentos como crucíferas, que son pues las coles, el brócoli y demás, tienen compuestos que se han demostrado además que ayudan a reducir también el riesgo de cáncer. Es un tipo de alimentación muy rica en vegetales, muy rica en grasas saludables, con proteínas. Es un poco lo que he comentado antes, es que en realidad, a ver, hablamos de alimentación antiinflamatoria, pero es que una alimentación saludable, bien planteada, estilo mediterráneo, ya tiene este perfil. El problema es que como nuestra dieta está
tan desajustada, es tan rica en grasas saturadas, en azúcares, eso es lo que produce una inflamación de bajo grado. Cuando quitamos eso y comemos como hay que comer, la llamamos antiinflamatoria, pero es que en realidad, o sea, reconozco que es un término que no utilizamos del todo bien porque bueno, la alimentación saludable no es proinflamatoria. Quizás sería esa la forma de expresarlo. Vale, perfecto. Bueno, una pregunta de Adriana Storak. O sea, ahora siempre pasa que se va animando la gente al final, pero bueno, muchas gracias porque están habiendo muchas preguntas y muy interesantes. Nos preguntan si es cierto que la salvia ayuda a paliar los sofocos, si nos podemos tomar siempre o es desaconsejable. Hay mujeres que les funciona, ¿vale? Con el tema de la fitoterapia, no he hablado de ella porque tampoco quería alargarlo mucho. El tema de la fitoterapia, hay algunos compuestos, algunas plantas que están ayudando, que están demostrando que pueden ayudar a algunas mujeres, como la salvia, el azafrán, la cimifuga racemosa, que es otra planta que está, bueno, pues que parece ser que funciona muy bien también para los sofocos. El tema es que con la fitoterapia, como no hay tantos estudios científicos como puede haber con fármacos, nos falta información para hacer recomendaciones generales. Yo normalmente lo que recomiendo con la fitoterapia es siempre que si vamos a tomar fitoterapia, que nos aconseje un profesional, porque aunque sean productos naturales, puede haber interacciones con medicamentos, estamos controlando medicamentos, puede haber efectos secundarios, con lo cual es muy importante hacer una buena historia clínica para entender cuál es la condición de esa persona y ver qué tipo de suplemento le puede funcionar y probar y si le funciona bien y si no, ir haciendo cambios. Pero desafortunadamente, al no haber tantos estudios, no podemos hacer pautas tan generalizadas o tan como ocurre con los fármacos, por ejemplo. Vale, perfecto. Bueno, Raquel, no sé si quieres también recordarnos, si quieres un poco dónde podemos contactarte, redes sociales, web, lo que quieras. Pues sí, mira, me podéis encontrar en mi web, que es www.raquelbernacer.com. Ahí bueno, pues, podéis ver pues, cómo trabajo y formaciones, cursos que doy. Y luego en Instagram, que es donde estoy más activa, me podéis encontrar como raquel.bernacer. Y ahí estoy hablando de menopausia, de alimentación e intentando bueno, pues, dar consejos para que las mujeres se cuiden más durante esta etapa. Perfecto, pues cerramos aquí entonces. Ha sido muy interesante y muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Nada, gracias a vosotros por la invitación, he estado muy a gusto. Gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima.